Muy buenos días a todas y todos. Tengan ustedes para este último día de las jornadas académicas de literatura centroamericana, este marco que nos ha permitido realmente abordar diversas perspectivas, tanto en la obra de Yolanda Oramuno como de Ana María Rodas. Y esta mañana pues tendremos el gusto de llevar a cabo este conversatorio y de entrada saludo y le agradezco tanto a Alexandra Ortiz Weller como a Miguel Hueso Misco por acompañarnos en este conversatorio que tendremos hoy respecto a literatura, algo que se ha venido cuajando allí entre bambalinas y que en octubre, hace poco salió a la luz el primer episodio del podcast y pues es un viaje por los nuevos clásicos de la literatura latinoamericana, ¿no? Tan importante que es esto de ir acercándonos a las nuevas voces y a estas voces que han dejado de alguna manera un legado y que se siguen construyendo en algunos casos también, ¿no? Y pues destacar que este primer podcast fue dedicado a la obra de Ana María Rodas, a los poemas de la izquierda erótica directamente. Me voy a permitir, asimismo, dar lectura rápidamente a la hoja de vida, tanto del maestro Hueso como de la profesora investigadora Alexander Ortiz Weller. Dice: Alexander Ortiz Weller es profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica, crítica literaria y cultural, especializada en la región centroamericana y el Caribe. Es también curadora de prácticas literarias. Ha sido profesora invitada en las universidades de Delhi, Barcelona, Nantes, Santiago de Chile, Católica de Chile, la UNAM y Rafael Andívar de Guatemala. Ha publicado artículos y coeditado volúmenes sobre literaturas y culturas centroamericanas, así como sobre las relaciones intelectuales y culturales entre América Latina e India, con un énfasis en religiosidad y espiritualidades heterodoxas. Es miembro de la mesa directiva del Instituto Iberoamericano de Literatura y cofundadora de Redisca, Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica. Es editora de Istmo, revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos, y miembro del Consejo Consultivo de Centroamérica Cuenta. Respecto al maestro Miguel Hueso Misco, podemos decir que es autor de los poemarios Comarca, Índole, de la editorial Índole de 2021. Luego también podemos destacar Edén Arde, Índole 2014, y El Ángel y las Fieras, Educan 1997. De los ensayos expedicionarios del Laberinto 2016, La Casa en Llamas, Germinal 2017, y de las novelas Días del Olimpo, Alfaguara 2019, La Casa de Moravia, Alfaguara 2017, y Camino de Hormigas, Alfaguara 2014. Fue director de la Casa Editorial del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y oficial de gestión de conocimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Pues tenemos realmente invitados de lujo esta mañana y realmente agradecerles. Sé que estuvimos allí en esta armazón, pero creo que es parte de esta red que se va construyendo a partir de las jornadas académicas del Departamento de Letras, y también agradecerle al maestro Jorge Gerardo García por las gestiones, a todo el equipo que ha estado detrás, a Ángela Recinos, a Elisa Cedillo y a todos los estudiantes y a todas las estudiantes que están realmente tras bambalinas y que se dan cuenta de esta necesidad de estos diálogos. Esta mañana, pues, me gustaría que se presentaran. Yo sé que hace un momento leí mínimamente algo de sus hojas de vida, pero me gustaría que se presentaran. Si gusta, iniciamos con usted, maestro Hueso, y luego vamos con Alexandra. Por favor, maestro, por favor. Bueno, muchísimas gracias, muchísimo gusto. Creo que la hoja de vida da una idea de lo que andamos algo metidos en los últimos años. Para mí es un honor haber sido tomado por sorpresa por las jornadas. Nos dio mucha satisfacción recibir la invitación para participar en este evento, y pues aquí estamos a la orden para conversar sobre estos temas que son la literatura, que es lo que nos hace vivir, nos da sentido. Muchísimas gracias, maestro. Adelante, doctora. Ahora, adelante, Alexandra Ortiz. Gracias, Juan Pablo, y a todo el equipo y a todas las personas que están
involucradas en la organización de estas jornadas. Yo creo que, como bien decía Miguel, la literatura nos convoca, nos mueve, nos estimula, ¿verdad? Y nos acompaña. Y yo quisiera decir que especialmente en estos momentos que estaba viviendo Guatemala, que son momentos cruciales para nosotros, o por lo menos creo que puedo decirlo para nosotros, pero para mí es especialmente importante estar presente con ustedes. Muchísimas gracias. Igualmente, confirmo el acerto final de Alexandra. Muchísimas gracias. Y pues, sin más, vamos a ahondar un poco en este proyecto que vamos a profundizar hoy en este conversatorio, Literatur, un viaje por los nuevos clásicos de la literatura latinoamericana. Y pues destacamos que en la primera semana de octubre circuló ampliamente en redes sociales la aparición del podcast Literatur. Entendemos que se trata de una producción independiente que cuenta con el respaldo del Centro Cultural de España en El Salvador y que tiene un grupo asesor compuesto por un grupo de reconocidos escritores. Nos complació muchísimo ver que la producción iniciaba con un abordaje de la obra de nuestra autora, Ana María Rodas, y pues las jornadas están de alguna manera dedicadas a el cincuentenario de la publicación de los poemas de la izquierda erótica. En este caso, al maestro Hueso, ¿podría explicar a nuestra audiencia y a todas las personas que nos siguen en las diversas transmisiones y retransmisiones de estas jornadas académicas, cómo surge la idea de este podcast y cuáles son sus proyecciones? Si nos pudiese ampliar un poco por allí, por favor. Sí, bueno, de nuevo, muchas gracias. Bueno, te cuento la historia a grandes rasgos. Lo primero es partir de que sentimos la necesidad de que haya una mayor difusión de la literatura centroamericana y latinoamericana, centroamericana en el contexto de Latinoamérica, por supuesto. Creemos de que estamos viviendo un momento muy especial en la literatura, ¿no? Y también en América Latina, pero no siempre este tipo de novedades o hallazgos encuentran cabida dentro de los medios de comunicación convencionales. Entonces, nos entusiasmamos con la idea de poder hacer un podcast. Nos parecía que era una idea novedosa. Lo comenzamos a conversar con nuestra querida amiga, la escritora Jacinta Escudos. Ella también ha tenido alguna experiencia en el pasado, tuvo una serie de programas en YouTube sobre crítica literaria y cinematográfica, si no recuerdo mal. Entonces ya teníamos un poco de antecedentes. Yo también hice en algún tiempo algún trabajo de radio y es un medio que nos convoca mucho, nos gusta mucho. Entonces, bueno, comenzamos con la idea y le presentamos la idea al Centro Cultural de España en El Salvador, que es el que tenemos cerca. Y encontramos una recepción extraordinaria por parte de ellos. Coincidió afortunadamente con una iniciativa de la revista Cuadernos Hispanoamericanos. Es una revista muy prestigiosa que se publica en España, está disponible también en web, se la recomiendo muchísimo. El último número estuvo dedicado a la memoria de Javier Marías, recientemente fallecido. La revista Cuadernos Hispanoamericanos estaba también promoviendo una iniciativa similar desde la revista, desde la redacción de la revista. Entonces fue una feliz coincidencia. Encontramos una buena recepción y planteamos el proyecto, convocamos a dos personas extraordinarias, amigas nuestras y talentosas, como Alexandra Ortiz Wollner, que es parte del consejo asesor del grupo. La otra persona que se sumó fue nuestro amigo Horacio Castellanos Moya, que también es parte del consejo, y el director de la revista Cuadernos Hispanoamericanos, Javier Serena, que también es parte del equipo. Por supuesto, contamos con el apoyo de la producción de la Radio Tomada, que es la radio en web del Centro Cultural de España, y de las gestiones al respecto que ha hecho su director, Álvaro Ortega, que está más o menos recién llegado a El Salvador y ha llegado con mucho entusiasmo de hacer cosas diferentes. Entonces ya lo tenemos planteado, ya tenemos una programación hecha para un año. El primer programa, como tú bien decías, estuvo dedicado a la poeta Rodas. Nos dio mucha alegría poder justamente comenzar con un libro tan emblemático. Creo que más adelante podemos como abordar un poco la importancia que tiene este libro,
para las letras centroamericanas y iberoamericanas desde una perspectiva novedosa cuando surge ya hace 40, 50 años, si no me equivoco, Alexandra, no sé, sí, 40, 50, 50, 50 años, y sigue vivo, sigue vigorosamente presente en el pensamiento de muchísimos autores, pero es importante volverlo a poner sobre la mesa, porque ocurre, y con esto termino mi intervención, ocurre que hay mucha atención usualmente para las personas que hemos tenido la suerte de ser publicados por editoriales, dijéramos, importantes, editoriales que tienen, dijéramos, un sello con mucho prestigio. Y estamos dejando por fuera, por lo general, también las publicaciones de editoriales independientes que están por una resistencia importante en un medio relativamente, voy a decir que bastante hostil, sí. sobre el cual vamos a volver un poco más adelante. Entonces, eso me parece que fue también un ícono del inicio de este proceso con un podcast tomando la obra de Ana María Rodas. Juan Pablo, yo Muchísimas. quisiera Sí, sí. agregar nada Ah, más para seguir con algunas de las ideas de Miguel y es que para nosotros, ¿verdad? Muy entusiastas siempre todos, pero claro, tratar de llegar de una idea a algo muy concreto no es fácil y creo que en este caso la coincidencia de tener a Jacinta Escudo con nosotros para mí fue fundamental, ¿no? Que ella, cuando ustedes vayan a escuchar el podcast, ¿no? Eso yo creo que es también muy, muy fascinante y muy interesante. Ahí hay historia viva, ahí hay historia literaria, hay historia también de lecturas, ¿verdad? Ella cuenta también cómo llega a sus manos un primer ejemplar, bueno, una fotocopia de los poemas, ¿verdad? Es decir, cómo circulan los libros, cómo han circulado los libros en nuestra Centroamérica, cómo se sabe acerca de escritores en diferentes momentos, estando sabiendo y conociendo nosotros todo lo difícil que puede ser a veces circular dentro de nuestra misma región, ¿no? Aunque estamos tan cerca. Y eso lo conecto con lo que decía Miguel antes, ¿verdad? Y la importancia que cada vez más están teniendo todas las iniciativas de editoriales independientes en nuestra región, ¿no? Para mí, ahí está ese futuro de la literatura, ¿verdad? Y es una manera también de honrar y de visibilizar y de dar un lugar a estas diferentes iniciativas, ¿verdad? Es decir, cómo leemos, cómo no leemos, solo puede ser entendido si incluimos también esa gran labor, ese trabajo tan importante que realizan en todos los países las iniciativas de edición independiente. muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias también al maestro Hueso. Y es interesantísimo. Sergio Ramírez lo plantea en el libro, ¿no? De decir, Centroamérica es un espejo roto, ¿no? Y seguramente ustedes se han topado muchísimo con esto al momento de hablar con muchachos, estudiantes de literatura y demás, personas que están interesadas en la literatura en general. Uno les hace la consulta respecto a algún autor hondureño o algún autor salvadoreño incluso, y pues los referentes usualmente son anglosajones o europeos, ¿no? Y rara vez tenemos este corpus literario centroamericano como muy al dedillo, como lo manejamos con otras literaturas. Pero estas propuestas pues vienen enhorabuena a destacar, me parece, dentro de este mundo globalizado y de incorporar estas voces, ¿no? Que en algún momento podríamos comenzar a considerarlas casi que clásicos ya de la literatura centroamericana, que me parece que por allí va un poquito de esto. Adelante, maestro, por favor. Sí, quisiera complementar de que nosotros vemos el desarrollo de las letras centroamericanas en el marco de las letras hispanoamericanas. Ujú. Tampoco creemos, y creo que nosotros lo cree así, pero no quiero dejar de decirlo, que Centroamérica es una ínsula ciertamente estamos en cierto aislamiento, pero también estamos muy interconectados. El Festival Centroamérica Cuenta, por ejemplo, es una prueba de cómo las cosas se están llevando a cabo en la relación de los autores de la región con los autores de España y de América Latina. Eso es muy importante. Tampoco podemos dejar por fuera la importancia que tienen los otros esfuerzos editoriales que sí
gozan de mercadotecnia y tienen un alto desarrollo en la difusión y la distribución. Es inevitable. Es decir, ahí están sin duda algunos de nuestros principales autores. También tienen residencia dentro de este tipo de espacios más, dijéramos, más globales o más regionales. Entonces vamos combinando la publicación independiente, que es importante, junto con la otra publicación que tiene más marketing y más reconocimiento, porque son parte de un mismo fenómeno que al final nos beneficia a todos desde la perspectiva de que es una literatura, la centroamericana y la latinoamericana, la que estamos poniendo sobre la mesa. Bueno, gracias. Y quisiera también agregar, porque este ecosistema del libro, ¿verdad? O de la edición y de la publicación también tiene otro componente importante, que son las editoriales de las universidades estatales, Claro. ¿verdad? Y de algunas otras universidades o también las editoriales estatales, que sabemos que también sufren mucho, ¿verdad? Recortes, dificultades, ¿no? Para sobrevivir, pero creo que son las que nos permiten entender mejor, ¿no? Y tener ese acceso a todos estos nombres. Como Miguel bien sabe, que lo conoce muy bien y hemos hablado mucho, ¿verdad? El gran proyecto de Educa, que conocemos muchos y que desearíamos que volviese a existir, ¿verdad? Sentó unas bases sumamente importantes, ¿no? Para entendernos también como una región literaria desde el punto de vista de la edición. Entonces, creo que eso sigue estando presente en algunas de estas iniciativas estatales de las universidades, y eso también es parte de lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Poner una sobre otra, sino mostrar que es esa dinámica y que está todo conectado. Y partiendo de esto, Alexandra, pues nos gustaría de alguna manera que nos comentaras un poco por qué se toma la obra de Ana María Rodas en este contexto de la literatura de la región. Hoy incluso estas jornadas de alguna manera la vienen a resituar, porque ya hemos visto que hay muchísimas producciones críticas y demás alrededor de esta obra de los poemas de la izquierda erótica y de la producción literaria de Ana María Rodas, y que ustedes tuvieron a bien incluso tomarla como la primera autora para este podcast, ¿no? Entonces, pareciera que son esas coincidencias hermosas que tiene la vida y la literatura, ¿no? Y que de alguna manera, pues, esta sinergia nos permite hoy estar dialogando. Entonces, ¿qué observan ustedes, particularmente, Alexandra? ¿Qué observas en esta obra y por qué fue tomada incluso como esta primera entrada de su podcast? Sí, voy a tomar unas de las palabras que dijo antes Miguel y que también lo mencionaste vos, y lo mencionó Dante Liano en la actividad inaugural de estas jornadas. Y es que tenemos que decirlo sin ninguna restricción, ¿no? Es un clásico, ¿verdad? Es un clásico de nuestras letras, y hay que también apropiarnos de esa idea, ¿no? De los clásicos de nuestras letras, más allá de los nombres usuales, ¿verdad? Los sospechosos de siempre, que serían Rubén Darío, ¿verdad? Miguel Ángel Asturias, y otros más, sino ahí está uno de nuestros grandes clásicos en una década muy, muy particular, ¿no? Que sale en un momento muy particular para la historia, no solo política, social, económica de la región, sino el momento cultural que fueron los años 70, ¿no? Un momento de muchísima ebullición, de muchísima experimentación desde diferentes lenguajes artísticos, simbólicos, ¿verdad? Aparece en el 73, es el año en que también Sergio Ramírez está escribiendo su ensayo Balcanes y Volcanes. Unos años después aparece el poemario Negritud de Eulalia Bernard. Están diferentes nombres de mujeres como Alaí de Fopa, escribiendo también desde el exilio, ¿verdad? Desde México, pero haciendo trabajos realmente muy importantes en un momento en que hay también una conciencia distinta, ¿no? Acerca del papel de la mujer, ¿verdad? En el 75 se celebra un gran congreso acerca, digamos, relacionado con la condición de la mujer en ese momento, y creo que no es ajeno, ¿verdad? Y también el hecho de
ser unos poemas que trastocan ese mundo masculino, ¿verdad? El mundo masculino asociado, qué sé yo, a la lucha armada, asociado a esta idea del espacio público, ¿verdad? Como el espacio tomado por los hombres, y ahí viene esta voz y compone un nuevo paisaje, ¿no? Y yo creo que eso es realmente muy importante, porque también me encantó haber escuchado a Dante Liano cuando decía, cuando yo leí esos poemas, ¿verdad? A mí me cambió algo, ¿verdad? Y lo cambia, ¿verdad? En una persona en ese momento joven, pero nos sigue cambiando a nosotros ahora también, 50 años después, ¿verdad? Es entender, ¿verdad? La poesía, tal vez algunas otras obras narrativas envejecen de alguna manera, ¿verdad? Pero creo que la poesía tiene esa enorme particularidad y capacidad que no tiene como un tiempo, ¿verdad? Aún sí puede estarse refiriendo de alguna u otra manera al momento en que es escrito. Y creo que esa idea del clásico es muy importante. Y lo otro que también mencionaba Miguel, para nosotros es importante vincular, entretejer la idea de nuestras literaturas con las literaturas escritas en español. Entonces nosotros no estamos ni haciendo solo un podcast sobre autores centroamericanos, ¿no? Ni poniéndolos como podrían decir algunos, bueno, es como componer, ¿verdad? Para no quedarnos afuera, no, es parte de, ¿verdad? Es toda Estamos una, dentro. estamos dentro, sí, estamos, y siempre hemos estado, ¿verdad? Pero el trabajo que tenemos es también seguirlo mostrando. Claro, quisiera agregar algo, Juan Pablo, si me permitís, muy brevemente, a lo que decía Alexandra, y tiene que ver justamente con eso que me parece que es relevante. Cuando se publican los poemas de la izquierda erótica, digamos, conquistan un público importante, pero luego hay un largo silencio en derredor a ese tipo de poesía. Y me atrevería a decir que en parte es porque comienza a predominar una visión de la poesía como la poesía que tiene que tener un compromiso político, la poesía que debe responder a las injusticias y hacer denuncia. En la escuela que nos han dejado dos grandes poetas, como Torrené Castillo y de Guatemala, y Roque Dalton en el caso de El Salvador, o Leonel Rugamas en el caso de Nicaragua, para citar tres. Pero eso también tiene su contraparte que invisibiliza esa otra mirada que tiene Ana María Rodas, donde también ese otro, el macho también está presente en esa gesta gloriosa, en la gesta armada, en la gesta liberadora. Hay una liberación que está siendo olvidada, que esa es la liberación de la mujer también como parte protagonista de esos procesos. Y Ana María lo pone muy claramente, de manera, con ese lenguaje coloquial y hermoso que ella utiliza, lo pone sobre la mesa. Y es bueno volver a retomarlo ahora, varias décadas después de ese largo silencio que ha habido en derredor de ese tipo de poesía. Y eso que destaca tanto Miguel como Alexandra, pues llama muchísimo la atención, y el público acá interactúa un poco con nosotros por medio de los formularios donde ellos ejercen y emiten sus preguntas. Y acá hacen una interrogante que me parece muy oportuna incluirla en este momento, porque dice, si Poemas de la Izquierda Erótica es un clásico ya de la literatura, viene esta pregunta que pues habría que entrar en un proceso de teorización. Uno dice, ¿cuáles son los rasgos o características que se pueden nombrar en este libro o bien en otros libros para incorporarlos a esa categoría de clásicos, ¿no? O sea, eso me parece llamativo en este momento, porque sé que varios estudiantes observan estas transmisiones y lo maravilloso de esto es que queda como un legado de estudio para futuras generaciones. No sé cómo ven ustedes estas categorizaciones que a veces pues esta etiqueta también es un tanto compleja, pero pues, ¿cómo ustedes lo consideran? Alex, Empiezo yo, dale. ya que fui la que puso eso también sobre la Sí, mesa. Bien, lo que quería decir antes es, ¿verdad? Apropiarnos de la idea que tenemos clásicos y que no son los clásicos de siempre, tiene que ver mucho con cómo
hay muchos otros libros, para ponerlo en digamos, limitarlo a la idea, ¿no?, de la palabra escrita y publicada, que se convierten, cómo se convierten en referentes, ¿verdad? Cómo se convierten en referentes. Entonces, para mí, con el libro, con los poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas, no solo hay toda esa historia de lecturas, ¿verdad? ¿Qué pasó con quienes lo leyeron en el momento en que se publicó? O como lo narra Jacinta en el episodio del podcast, ¿verdad? Cómo llegan a ella esos poemas, ¿verdad? Ese libro fotocopiado con una portada que no se podía ver cuál era la portada verdadera, ¿verdad? Porque también había que tener, bueno, hay cierta clandestinidad, ¿verdad? Se En esa... camuflajeaba, sí. Exacto, ¿verdad? Cómo circulaban ciertos libros, ¿verdad? Miguel tiene también diferentes anécdotas, ¿verdad? Acerca de esa cosa de los libros que nunca llegan, ¿verdad? O los libros que se buscan por mucho tiempo y no pueden ser leídos en el momento inmediato en que son publicados. Entonces, en el caso centroamericano, yo creo que también tenemos que pensar en que los libros no se, un libro como el de Ana María Rodas, ¿verdad? No está restringido a su momento de publicación primera, ¿verdad? Ni a ese primer círculo que la pudo leer, sino que es un libro que ha tenido diferentes momentos en estos 50 años, ¿verdad? Y que ha sido recuperado, que ha sido leído, que se vuelve referente para diversas generaciones, ¿verdad? Sea de poetas, sea de narradores, sea de críticos, ¿verdad? Va teniendo esa pervivencia en la historia, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Y yo creo que eso es lo que lo hace tan fascinante, ¿verdad? Además de cómo usa el lenguaje, a quienes nos presenta, ¿verdad? Qué situaciones de vida, experiencias finalmente, ¿verdad? ¿Cuáles son esas subjetividades que están ahí? Y uno puede leerlo 50 años después, lo podemos leer ahora y no nos es ajeno. Y eso es lo que yo creo que lo hace tan presente todavía en nuestro mundo, que es un mundo muy distinto al cual, en el cual se gestó, ¿verdad? Ya es un mundo distinto, ¿verdad? Ya pasaron esas utopías, ya estamos en otro momento muy sombrío en muchos sentidos, ¿verdad? Pero hay esos gestos, ¿verdad? Esos gestos desde el vocabulario lingüístico, del ritmo, que nos siguen hablando. Entonces, que se haya podido convertir o que sea un referente para estas diversas generaciones, creo que sería una manera en que nosotros podíamos empezar a entender, ¿verdad? Esa idea de lo clásico o lo que preguntaban ahora, ¿no? ¿Cuáles serían esas características? Y creo que ahí algo de eso podríamos, digamos, podríamos empezar por ahí. Miguel, Juan por favor. Pablo, quisiera complementar algo de lo que decía Alexandra. Ciertamente la noción de clásico resulta problemática. Usualmente clásicos son aquellos libros inmortales que están en las bibliotecas de medio mundo y a los cuales se vuelve no siempre como lectores, sino únicamente como referencias en abstracto, ¿verdad? O sea, todo el mundo habla del Quijote, pero no creo que todo el mundo se haya echado los 2 tomos del Quijote completo, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, son como esos referentes. Yo creo que en el caso de Centroamérica podríamos ensayar una noción, también puede ser discutible, que tiene que ver con el libro de Ana María, para mí encarna esa condición como de los clásicos ocultos, clásicos olvidados, que hay varios en Centroamérica. En El Salvador hay otro autor como Miguel Ángel Espino, su obra Trenes, que es una obra de vanguardia de principios del siglo XX, completamente olvidada, que para mí es un clásico, pero es un clásico que está soterrado, que está como olvidado, no se han hecho reediciones. Prueba en el caso de Ana María Rodas, ¿cuántas ediciones se han hecho de ese libro en los últimos 50 años? ¿2? 3 como máximo. A lo sumo, a lo sumo. A lo sumo. Entonces, ahí te das cuenta, no es un libro que haya sido muy reeditado, posiblemente ni siquiera es un libro que es muy buscado en las librerías. Eso podría problematizar la idea de que es un clásico. Pero creo que en el caso nuestro se trata de ese tipo de tesoros que están ocultos y que son referentes, como ya bien lo describía Alexandra, pero que no son suficientemente desconocidos. Poder
esa feliz coincidencia de la que también vos hablabas, Juan Pablo, de que las jornadas estén relacionadas con Ana María Rodas y que el podcast, sin ningún tipo de conexión entre una y otra, también haya comenzado con eso, es un síntoma de que estamos tratando de volver a ver cosas que parecía que no estábamos viendo. Y el libro de Ana María Rodas encarna muy bien esa noción de clásicos soterrados, que tenemos que ver de qué forma lo sacamos a luz, como dijéramos, nuevos árboles que vuelven a germinar, esas raíces están ahí fuertes, vivas. Lo que hay que hacer es darles un poco de abono, un poco de agua, un poco de atención, un poco más de sol, y los vamos a ver florecer enormemente. Recientemente se ha hecho una nueva edición del libro de Ana María Rodas y ojalá tuviese una aceptación mucho más allá de Guatemala, que se conociera mucho más en toda Centroamérica y en América Latina. El podcast quiere contribuir a eso. Cuando nosotros comenzamos la idea del podcast, no sabíamos que se iba a reeditar el libro de Ana María, por ejemplo, y nos causó una gran alegría saberlo. Ya estaba grabado inclusive el podcast cuando apareció la noticia en redes sociales de que se estaba publicando. Aquí dabas en el punto, me recuerdo un poco como el bambú chino, ¿no? Si alguien ha escuchado o leído cómo se da el bambú chino, pareciera que está ahí germinándose Sí, la raíz, y cuando ya sale, pues sale a irrumpir completamente, ¿no? Y me parece que claro. es un poco esto, y pues muchas gracias a ustedes por estas ideas y demás, porque ya les digo, muchos estudiantes están atentas y atentos a estas transmisiones de las jornadas académicas, y seguramente en algún momento pues, podrían incluso comunicarse con ustedes para ver la Claro posibilidad que sí. de generar una red, ¿no? Esta red maravillosa que nos permite la literatura, el arte y la cultura. Acá hacen otra pregunta y la tomo porque me parece que es importantísimo con esto que mencionaba Miguel ahora. Dice, ¿qué otros títulos tienen programados integrar en este proyecto? Eh, para que nos den un poquito la primicia, ¿no? De qué otros autores podemos encontrarnos. Incluso nos comentaba Miguel ahí afuera, fuera de tras bambalinas, que ya próximamente viene el segundo episodio de podcast. Y también Sí, acá una pregunta importantísima, en dónde podrían, acá, permítame, cómo podemos ubicar el podcast y en qué plataformas? Si nos pueden el, comentar, por favor. comienzo por la segunda pregunta. Está disponible en Spotify, que es bastante conocida. Está también disponible en ebook, eBooks, con dos O y V. Y también está disponible en enlaces en Facebook a través de la cuenta del Centro Cultural de España en El Salvador. Les pongo esos tres, creo que hay otros, creo que también hay otras plataformas, que no las recuerdo ahorita, pero Spotify, que es la que yo más uso más frecuentemente, ahí seguramente les encuentran poniéndole el nombre literatura. Bueno, ahora voy a hablar sobre los autores y eso nos va a llevar a otro tema interesante. Este, como yo decía al principio, nosotros vemos literatura centroamericana en el marco de la literatura latinoamericana y atendemos tanto las producciones como el caso de Ana María Rodas y de otros autores que yo voy a mencionar ahorita, los alternamos con otros autores que también están bastante cotizados, pero no son suficientemente conocidos. Es decir, cotizados en el sentido que están siendo publicados por editoriales importantes. El siguiente podcast eh, está dedicado a la obra de un chileno que es poco conocido, por lo menos en nuestra región, que se llama Benjamín Labatut. Este chileno es autor de un libro que se llama Un verdor terrible, que es un libro bastante inclasificable. Es una de las cosas que nos interesa también a nosotros promover, no solamente la idea de lo que es una novela en el sentido clásico o un libro de poemas en el sentido convencional, sino que el libro de Labatut, por ejemplo, es un libro que podríamos decir que es un libro de difusión científica, pero que también introduce elementos de ficción, introduce historias de una serie de personajes, algunos personajes vinculados con el nazismo de la Segunda Guerra Mundial y con los hallazgos científicos. Este, por ejemplo, es el siguiente podcast. O sea, nos deslindamos, vamos desde la izquierda erótica a un verdor terrible de Labatut con los temas de ciencia y horror, porque una de las cosas que está presente en ese libro
que no nos atrevemos a llamar novela en el sentido convencional. Es un Ujú. libro que todavía pertenece a un género que todavía no tiene nombre, que está bastante difundido últimamente, que no son novelas en el sentido convencional. Luego tenemos a una argentina, Ariana Harwicz, que también es conocida, pero no suficientemente conocida con sus particularidades. Pero quiero hablar de manera particular del que va a ser el siguiente episodio, el tercero, el cuarto, que es el poeta Carlos Martínez Rivas de Nicaragua. Un poeta, se cuenta entre mis favoritos, y casualmente y hemos coincidido en la selección de este poeta. Eh, este poeta murió hace ya algunos años. Él pertenece a una generación de poetas privilegiados en ese grupo de nicaragüenses donde estuvieron Pablo Antonio Cuadra, Ernesto Cardenal, José Coronel Urquizo, un poco antes Joaquín Pasos. Pero quizás de todos ellos es el que ha tenido menos difusión. Entonces vamos con el libro que se llama La Insurrección Solitaria. Es un libro que se produce en el momento de toda la emergencia del movimiento armado en Nicaragua, y Martínez Rivas tiene el valor de decir: la insurrección mía es la soledad, la insurrección solitaria. Luego tenemos otro autor guatemalteco que también es muy apreciado, muy querido, y que su obra está siendo reeditada por una editorial independiente guatemalteca, que es Editorial El Pensativo, que es el Luis de León. Luis de León, El tiempo principia en Xibalbá, nos parece que es un libro fundacional en la literatura centroamericana de la segunda mitad del siglo XX. Ciertamente en Guatemala ha tenido alguna difusión a través del Pensativo. Yo una vez tuve la suerte de estar presente en el momento en el que la obra de Luis de León aparecía entre los libros más vendidos de la librería Sofos, lo cual me produjo una gran alegría. Es un libro muy herético, voy a decir. No voy a entrar en detalles de eso ahorita. Es un libro bastante irreverente y tiene peculiaridades en el uso de lo onírico con la realidad, y es evidentemente muy innovador, para decir otro. Luego traemos a otra autora costarricense, pero de origen chileno, que es Tatiana Lobo. Su obra es Asalto al Paraíso. Luego le voy a dar la palabra a Alexandra, que ella conoce muy bien todas estas obras y nos podría hacer un recuento rápido. Voy a avanzar para ir ganando tiempo. Tenemos también a otro autor hondureño olvidado, que es Roberto Castillo. Tenemos un relato de él, Anita, la comedora de insectos. Es un libro muy poco conocido. Recientemente tampoco ha sido editado. Luego tenemos a Unice Odio de Costa Rica también, con los elementos terrestres. Se ha editado recientemente Tránsito de Fuego. Pero nos parece que este libro, Los elementos terrestres, es algo que tiene que ser retomado y reconocido. Aquí les dejo algunos de los nombres con los que vamos hacia adelante. No sé, quisiera que vos comentaras algo sobre eso, Alexandra. Sí, sí, con la muestra que compartió Miguel, ¿no? De diferentes nombres, creo que mostramos también nuestro interés en una especie de combinación o tejido, ¿no? Entre autores muy jóvenes, autores que están empezando a publicar, como el caso de Benjamín Labatut, autoras que están ya encontrando también su espacio, como Ariana Harwicz, pero autores que ya no están con nosotros y cuyas obras, ¿no? Siguen siendo o están siendo cada vez más importantes, y ahí están desde Tatiana Lobo, Eunice Odio, Carlos Martínez Rivas, Luis de León, y que de alguna manera cada uno de estos nombres, y lo mencionaba Miguel con el caso de Benjamín Labatut, ¿verdad? La idea de que no es una novela en un sentido clásico y convencional y tradicional, pero que combina, ¿verdad? Conocimiento histórico, conocimiento científico y el horror, ¿verdad? Y yo diría incluso también ciertas formaciones, ¿verdad? ¿Qué es el antisemitismo? ¿Cómo podemos entender, ¿verdad? Eso, que son temas
sumamente actuales, ¿verdad? Y creo que cada uno de estos acercamientos nos permite también mostrar lo vivo que hay en todos estos textos literarios, independientemente si el autor está o no está ya con nosotros, ¿no? Que podemos entender temas que nos atañen a todos en nuestra vida cotidiana, pero también formas en que estos autores buscaron cuál iba a ser, para citar a Lezama Lima, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser esa expresión americana, ¿verdad? ¿Cuál es esa expresión americana? Y cada uno, de formas muy diversas, muy distintas, buscó ese camino, ¿verdad? Y creo que tenemos también un componente muy importante para nuestras literaturas, no solo la centroamericana, sino la hispanoamericana en general, que son los exilios, ¿verdad? Estamos a Tatiana Lobo, pero tenemos a Unice Odio, ¿verdad? Por ejemplo, entonces eso está ahí, de alguna manera va a estar en la conversación, está concentrado en un libro, pero no es difícil, ¿verdad? Que también el guión, ¿verdad? Y lo que se va a contar y cómo Jacinta va a tejer cada una de esas historias, vaya a tener que ver con cuestiones de nuestro tiempo también, ¿verdad? Y yo por eso es un proyecto que no por estar en él o formar parte de él, pero me encanta, porque a propósito de las generaciones más jóvenes, ¿verdad? Creo que es una manera también de acercarlos a tal vez nombres u obras o textos que tal vez no son necesariamente parte del pensum de los estudios que nosotros llevamos adelante y etcétera. Entonces, creo que es un complemento muy, muy rico. Y brevemente, recomplementar algo que decía Alexandra, hacerlo en esos formatos breves, ¿verdad? No es que van a ir a buscar a Wikipedia o a algún sitio web una descripción del libro, sino que la virtud que tiene Jacinta, que es la autora de los guiones, es que lo hace desde una perspectiva personal. Cómo se encuentra con el libro, qué es lo que le produjo, cuál es la historia que está detrás de ese libro y cómo se produjo, de modo tal de que también la anécdota sirve para ingresar al libro. Es decir, es una manera bastante fresca de acercarnos. Bueno, Sí. es un gran desafío el que tenemos, ¿verdad? Sí. Particularmente nuestra guionista, Sí. porque vamos comenzando, ya tenemos dos, el de la Batut ya está listo para ser lanzado, ayer estuvimos evaluándolo, pero nos quedan por delante días más, va a ser todo un aprendizaje. Y es una ardua tarea, pero me parece que son esos proyectos que al final de cuentas uno va viendo cómo se van gestando y van tomando vuelo. Y es esa satisfacción que me parece que tanto la literatura y el arte en nuestros países pues nos generan, ¿no? Es como es un tipo de realización que va teniendo uno al ver que estos bebés que uno lanza al mundo virtual por medio de podcast, en este caso, pues tiene esta recepción, ¿no? Y destacaban, por ejemplo, que nombraban a Luis de León, ¿no? Pues uno rápido se acerca a estos textos que seguramente cada uno en nuestros países conoce y dice, es que sí, Luis de León tiene que Sí, estar allí porque pues es parte de estas parteaguas de los autores, como bien decía Miguel, fundacionales de esta nueva literatura, de cómo se acercan nuevas temáticas y demás. Y pues ya luego uno podría mencionar muchísimos nombres de otras editoriales, por ejemplo, Vania Vargas, por ejemplo, claro. el mismo Carlos Gerardo García, entre otros, ¿no? Entonces, realmente es un proyecto que de entrada, pues agradecerles, creo que eso es lo principal, agradecerles a ustedes por tener esta iniciativa. Seguramente muchas personas querrán en algún momento de alguna manera sugerir a algún autor o autora o alguna obra en Claro. particular. Pienso rápido, por ejemplo, la editorial X en Guatemala, por ejemplo, que tiene también otra irrupción muy llamativa, ¿no? Sí. Y es esto, ¿no? ¿Cómo nos vamos enriqueciendo? Por acá tenía unas preguntas pues formuladas que se las hago rápidamente Adelante. para que no digan que no las dije, entonces luego Está bien. dice, ¿cuáles son los principales, acá los centraron directamente en Centroamérica, pero dice, ¿cuáles son los principales desafíos que tiene la literatura centroamericana a principios del siglo XXI, principios del siglo XXI,
¿Qué desafíos encuentran ustedes en la literatura? Creo que ya mencionaron algunos, por ejemplo, lo de las editoriales, ¿no? Sí, Pero Ujú. sí. Sí, yo iba a volver justamente sobre el tema brevemente. Alexandra Sí. tiene una mirada regional bastante potente. Este, yo creo que el tema de las editoriales es una cosa clave. Es curioso, según las estadísticas de la UNESCO, se producen anualmente 2 millones de libros al año en todo el mundo, incluyendo reediciones. Es decir, la producción editorial en el mundo no ha disminuido, pese a que hay cantos agoreros que anuncian como que el fin de la lectura, que únicamente los formatos de redes sociales breves como los de Facebook o Instagram o TikTok son los que van a prevalecer. Pero no, sigue habiendo una producción editorial muy importante. Ahora, ver eso desde Centroamérica tiene su propio ángulo, sus propias particularidades. Recientemente un estudio que hizo el CERLALC sobre el ecosistema del libro y la lectura en Centroamérica presenta un panorama bastante desolador, en sentido de que las mismas editoriales públicas, a las que ya mencionó hace un momento Alexandra, que en el pasado han tenido episódicamente papeles muy relevantes en difundir una literatura que no necesariamente es muy comercial, pero que es importante que se conozca, eso va a la baja en toda Centroamérica. Y las editoriales independientes no cuentan con subsidios estatales, tampoco mucho menos de la empresa privada, y están bregando en ambientes bastante complicados, donde las ferias del libro cada vez van más a menos. Bueno, recientemente estuve en la Feria del Libro de Guatemala y me pareció muy importante el nivel de público y de presencia editorial que había en Guatemala, como en la Feria del Libro, y es casi excepcional. El otro caso sería el de Costa Rica, pero la última Feria del Libro fue, hasta donde yo lo conozco, Alexandra no lo puede decir, vino bastante menos en relación con las ferias anteriores. En Honduras comienza una iniciativa en Santa Rosa de Copán con una feria del libro movida por editoriales independientes. Entonces, son esas formas, voy a llamarle, de resistencia para tratar de sacar adelante el mercado del libro, que al final el mercado del libro es la obra de autores determinados que están apostando por las letras, pero que no tienen espacios de cómo darla a conocer y comercializarla. Y yo agregaría, Juan Pablo y Miguel, que también lo menciona Miguel, ¿qué pasa con estos espacios? Llámense ferias, encuentros, festivales, ¿verdad? Eso es algo que está sucediendo dentro de la región, también con muchas dificultades, pero no ha dejado de suceder, ¿verdad? Hay encuentros Sí, y creo que ahí también tenemos que un poco abrir nuestras nociones, nuestras perspectivas, porque, por ejemplo, la dinámica de la poesía es muy distinta a la de la claro, narrativa, ¿verdad? Los festivales de poesía que se dan además en espacios a veces fronterizos, ¿verdad? O en espacios, digamos, no en los centros urbanos de nuestras capitales, sino en otros espacios, son importantísimos porque ahí hay una enorme circulación, ¿verdad? De la palabra, de personas que se conocen, de redes que se hacen, de redes que se afianzan. Entonces, yo creo que hay que entender, tal vez yo no diría como los desafíos, claro, cómo sostener todas estas diferentes iniciativas, ¿no? Y no tenemos tampoco la respuesta ni la solución, pero sí es importante que estemos conscientes de que existen y que se están dando, ¿verdad? Todo el tiempo. Incluso a veces que se nos acusa tanto, ¿verdad? Que el mundo académico es un mundo muy cerrado. Yo creo que hay que ser un poco más eh, flexibles y entender que también son espacios de diálogo, de intercambio, de afianzar redes, de conectar diferentes personas, regiones, países, tendencias. ¿No? Y que eso es un poco Centroamérica en ese sentido, a pesar de todas las dificultades, yo veo con optimismo, ¿no? Este momento, con todas las dificultades que sí, tenemos y espacios como este de las jornadas para mí ha sido también extraordinario, ¿no? Es una manera de estar escuchando qué están haciendo diferentes personas, a quién podría tal vez uno contactar, con quién puede uno establecer vínculos. Y eso es, creo yo que la gran pregunta más bien es cómo vamos a seguir resistiendo, ¿no? Y cómo vamos a continuar
y no, no desfallecer, ¿no? Con todas las dificultades que hay, ¿verdad? Desde las económicas hasta las logísticas, de infraestructura, de todo tipo. Pero yo veo que la región está en un momento muy especial en ese sentido, ¿verdad? Sí, yo meto acá un par de ideas únicamente para destacarlo. Por ejemplo, pienso en esos empapelados que se hacen en diversas universidades y colocar un código QR que la Sí, gente lo pueda leer y que en automático te vas al podcast y que muchas veces sí, no es necesariamente siquiera gente que estudia literatura, Sí, específicamente de las áreas de letras, sino que hay gente interesadísima en las diversas áreas del conocimiento para acercarse a estos autores y acercarse a esto, como bien decía Miguel, a estas obras raras que podríamos destacar en algún sí, momento, ¿no? Que pues sabemos que nuestras literaturas tienen estas particularidades, ¿no? Y también considero que es parte de este quehacer, ¿no? De este quehacer, por ejemplo, en Guatemala, seguramente ustedes veía ahí, por ejemplo, la hoja de vida de Miguel, de Germinal, ¿no? En su momento, como esta editorial fuerte. En Guatemala, el posicionamiento de Catafixia, por ejemplo, ¿no? Como una editorial que podríamos decir que inició como cartonera, de ahí entrecomillado, y que hoy ya se posiciona como una de las editoriales sí, realmente eh, de, de nombre, ¿no? Que hoy sí, ya es una editorial que uno pues usualmente sugiere o se acerca a los textos publicados de Catafixia. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, Editorial Sopilotes, Alambique Editores, todas estas editoriales independientes que van allí haciendo esta labor de resistencia, ¿no? De resistencia y que es de aplaudir también esa labor que ellos realizan y que considero que ahí va un poco la literatura también centroamericana, ¿no? Acá la pregunta, un poco para ir cerrando el conversatorio y reiterar el agradecimiento a ustedes por colaborar y participar con las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana organizadas por el Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, que viene de alguna manera a buscar este posicionamiento, ¿no? Y que en esta oportunidad fue dedicada directamente a la obra de Ana María Rodas y directamente a Yolanda Oreamuno con La Ruta de su Ovación. Eh, dice un poco de qué manera se ha ido posicionando la mujer dentro de estos roles protagónicos en la literatura. Acá, solo por mencionar a una autora que Pepita García Granados, por ejemplo, estaríamos hablando de una autora del siglo XIX en Guatemala, y que me parece que el posicionamiento viene también a partir de este registro que podemos hacer, pero los dejo a ustedes, porque ustedes van allí en esta construcción. Si quieren, arrancamos contigo, Alexander, y luego cerramos con Miguel. sí. sí, Por muy favor, bien. Alexander. Muy brevemente, porque veo que el tiempo ya se nos hace corto, ¿no? Pero Sí, creo que son eh, volviendo a la idea de las alianzas, ¿verdad? Son las diferentes alianzas, son los diferentes proyectos que las mujeres han llevado adelante, pero desde finales del siglo XIX, ¿no? O sea, pensar, por ejemplo, en espacios de asociación, ¿verdad? No sé, la Sociedad Gabriela Mistral, ¿verdad? La Liga Feminista en el caso de Costa Rica, ¿verdad? Entonces nosotros podemos trazar una larga historia, ¿no? Y son historias de resistencia, son historias de tomar, digamos, la palabra en contextos en donde todo estaba adverso, ¿verdad? A esa posibilidad de la mujer de tener un lugar en esa esfera pública. Y actualmente yo creo que lo vemos y lo vemos en todos nuestros países, ¿no? ¿Quiénes son las editoras? ¿Verdad? ¿Verdad? Las mujeres editoras en Catafixia tenemos, en El Pensativo tenemos, ¿verdad? ¿Quiénes son las mujeres escritoras también, ¿no? Se han creado premios también para la escritura de mujeres y creo que eso es muy importante, ¿no? Son formas realmente, son gestos digamos, movimientos importantes para también despatriarcalizar, ¿verdad? Esa esfera sí, de la literatura que ha estado pues
finalmente muy, muy dominada, ¿no? Por los nombres de hombres, por hombres ejerciendo ciertas labores, y lo que vemos es que hay una continuidad. Yo diría que hay una continuidad, y cada momento nos ha ido mostrando las posibilidades y también esas diferentes luchas y resistencias. Entonces, creo que los espacios cada vez está más claro, ¿verdad? En las diferentes artes, y lo que uno solo quiere hacer, bueno, hay que continuar, ¿verdad? Tenemos que seguir. Y bueno, y en el caso de nuestro podcast, lo vuelvo a decir, ¿no? Para mí, que Jacinta Escudo sea quien está, ¿verdad? Ahí, que sea la voz, que sea la guionista, es muy importante por ella, su papel en nuestra historia literaria y cultural también, ¿verdad? Como escritora, como gestora, como persona que ha formado generaciones de escritores. Entonces, ahí tenemos también a una voz muy potente, de la cual, ¿no? De la mano de ella podemos también tener ese acceso o esa mirada distinta. Sí, no creo poder agregar más de lo que ya dijo Alexandra, lo suscribo completamente. Muchísimas gracias, Juan Pablo González. Muchas gracias también a las jornadas, a todo el equipo que ha estado detrás de esto. Nos sentimos muy estimulados de que un podcast que acaba de nacer, pues llegamos hasta aquí a platicar Sí. con ustedes en la USAC. Nos parece una enorme oportunidad, nos da oportunidad también a nosotros de pimponear un poco las ideas que tenemos y verlas hacia adelante, y también un poco catar los desafíos, porque una cosa es hacer las cosas en el papel y luego ya comenzar a producirlas y ponerlas en el audio. Pero ahí vamos para adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y cuenten con las jornadas y como una plataforma más para dar a conocer tanto este proyecto como otros que puedan estar allí siempre. Y pues muchas gracias por abrirle las puertas también a las jornadas ustedes en ese sentido, y comentarles a todo el público televidente de la transmisión que ya se ha colocado allí el enlace electrónico para que ustedes puedan acceder al podcast. Allí Muchas gracias. las personas que Súper bien. tienen a bien acercarse a la transmisión, pues ya encuentran allí el enlace electrónico. De igual manera, pues el enlace electrónico para que puedan registrar su asistencia. Y esto será un poco de corre, porque ya son las 12 y ahora viene otra mesa de presentación. Sí. Pero sí, muchas gracias. les queremos agradecer con un diploma, con esta versión virtual, ¿no? del diploma, y dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Letras, otorgan diploma al escritor Miguel Huesa Misco por su excelente participación en el conversatorio Literatura, un viaje por los nuevos clásicos de la literatura latinoamericana, poemas de la izquierda erótica, de Ana María Rodas, dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al cincuentenario de la publicación del libro Poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas, y a los 75 años de publicación del libro La ruta de su evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual los días lunes 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Dado, Guatemala, 21 de octubre de 2023, y enseñar a todos. Firman el diploma el maestro Jorge Gerardo García González, coordinador general de las cuartas jornadas académicas, la doctora Alchamila Paredes, la directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Y el diploma a la doctora Alexandra Ortiz Weller, es el mismo texto, firman los compañeros Jorge Gerardo García González, a quien me permito agradecerle toda esta dinámica y el entusiasmo que él incorpora para llevar a cabo las jornadas académicas, y a todo el equipo de trabajo, la doctora Elchanila Paredes, directora del Departamento de Letras, y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Muchísimas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Miguel. Y solo para las personas que siguen la transmisión, estar atentas y atentos al enlace electrónico para que puedan registrar su asistencia, y comentarles que seguramente en unos minutos, porque ya nos pasamos un poquito de las 12, arranca la presentación del libro Revista Art Poética
El presentador es el licenciado Mateus Carr, del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, y participarán en esta presentación los editores, el licenciado Luis Javier Fuentes Vargas, perdón, y la licenciada Lucy Chao. De mi parte, un abrazo fraterno, un gusto saludarlas y saludarlos. Muchas gracias, Alexandra, Miguel, muchísimas gracias. Muchas Y muchas gracias. gracias Hasta luego. a todo el Gracias. equipo que hace posible estas transmisiones. Con permiso, que tengan muy feliz tarde. Con permiso. Abrazos. Muchas gracias. Somos Humanidades.